lado. Amado Sahim, Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Don Yahshua Mashiach, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, solamente queremos oír tu preciosa voz en esta fiesta de los panes sin levadura. Toda Gabá Yahshua nuestro Mashiach, Omen Beomen. Ahora sí pueden tomar asiento. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Keilago, soy paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Recibimos de gracia, damos de gracia. Bendito es el Abacados. Omen, Beomen. Amados, es un buen día para seguir recordando todo el material que tenemos disponible. Valga la redundancia, dispongan de él. Tenemos este libro, por ejemplo, ¿Cómo saber si es uno salvo? El libro de liberación demoníaca. Todo tiene cita de la Biblia. Pasos para ser un discípulo de Yahshua. Cómo romper ataduras satánicas. Todos estos libros están en la página gozoypaz.mx. Se pueden descargar fácilmente. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Tiempo para arrepentirse. ¿Cómo hacer el Tevilá? Tú lo conociste como bautismo. ¿Cómo hacer el Tevilá? Este tema también es muy importante. El tema del ayuno. ¿Cómo y cuándo ayunar? ¿Por qué? Citas de la Biblia. Este tema también es muy importante. ¿En quién tienes puesta tu fe? Miren, por cierto, voy a hablar ahora de esto, de la cruz. No son amuletos. ¿De acuerdo? O sea, yo voy a hablar varias cosas. Este libro lo tienes que tener. Miren, ahorita empezó a encender mejor el incienso. Es algo hermoso como está encendiendo ahorita el incienso. Preguntas y respuestas de la Torah. Pueden hacer una toma del incienso. Miren qué bonito. Así con eso es más que suficiente. Miren qué bonito está. Aleluya. Miren, el Eterno está contento. Yo estoy seguro que sí. Sí, claro que sí. Miren qué hermoso. Miren, es lo que les digo. Yo me siento y empieza a arder más. Sin duda está la presencia de Yahweh aquí y allá. Este libro es el libro de la Keilah. A ver, vamos a ver otra vez el altar porque estos momentos son irrepetibles, ¿verdad? Miren nada más qué hermosura. Entonces dice el Eterno que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. ¿Cómo es eso? Sí, porque Él es el Abacados, Yahshua es el Abacados, Aleph Tav, Isaías 9:6, el Padre Eterno. Miren, ahí está, ahí sigue. Y muchas veces dura bastante el que esté ardiendo el incienso. Es para ti, bendito Yahweh. Solamente para ti es la Kabod. Si alguien ha de gloriarse, dice la Biblia, el Tanaj, gloríese en que me conoce. Eso dice Yahweh. Miren qué hermosura. Ahí sigue encendiendo. Perfecto. Muy bien. Decía yo, este es el libro de la Keilah en español e inglés, para que tú lo regales a personas que hablen inglés. Y aquí hablo de esta fiesta también, de los panes sin levadura, de Pesach, todo está aquí. Bájenlo gratis, todo el material es gratuito. Hagan memorias como esta, miren, que tienen 120 temas y regálenlo. Vale la pena, hermano, seguir trabajando. Todo el trabajo que hagamos para el Eterno no es en vano. Le pones los títulos de los temas y los regalas. Les puedes poner una tarjetita como esta de Shalom 132, o bien no sufras más, o bien una solución a tus problemas, y de esa forma vas a hacer bendición para mucha gente. Bueno, abran su Biblia por favor en el Salmo 114, nos vamos a gozar. Vamos a gozarnos con el Salmo 114, por favor, vamos para allá. ¿Estás contento? ¿Están contentos? Aleluya, gloria al Eterno. Salmo 114 lo vamos a estar leyendo todos estos días que estamos de fiesta. Dice así la palabra del Todopoderoso. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su Mishkan y a Israel su señorío. El mar lo vio, o sea, vio a Yahweh, ¿se acuerdan? Y huyó, el Jardín se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos.
¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jardín, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Yahweh tiembla la tierra, a la presencia del Elohim de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Amén. ¿Y quién es la roca? Yahshua HaMashiach. El que edifica su casa sobre la roca no cae. Bueno, vamos a ver este tema. Yo le titulé la mayor proyección psicológica. La mayor proyección psicológica. Hay proyecciones psicológicas, hermanos, eso lo he explicado en varios temas. Es una especie de espejo, que revela algo que no es real. Por eso en el banner se puso como un gatito y en el espejo se ve como un león. Entonces, esta es la mayor proyección psicológica de lo que yo voy a ministrar. Vamos a empezar con esta cita de la Biblia. Vamos a Juan, Yohanan, por favor, en el capítulo 10. Vamos a partir de ahí para entender cuál es la mayor proyección psicológica que durante todos los tiempos de hace 2000 años para acá ha tenido la humanidad, o al menos la mayoría de la humanidad. Juan 10, verso 18. Los espero unos segundos y sigue ardiendo el incienso hermosamente para el eterno Yahweh. Para ti es Abacados, para nadie más. Juan 10, verso 18 dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Abba. Entonces, nadie mató a Yahshua. Vamos a empezar por ahí. Ahora, vamos a ir a Lucas 24 y vamos a leer, pues no todo pero sí prácticamente todo el capítulo. A ver, ya vimos que Yahshua resucitó en Shabbat. De hecho, hay un video que dura 8 minutos. Tú puedes buscarlo en este mismo canal Shalom 132. ¿Cuándo resucitó el Mesías? ¿Cuándo resucitó Yahshua? Y ahí lo explico. Bueno, entonces, en ese contexto nosotros vamos a entender claramente la administración del día de hoy. Miren, cuando se pone el sol para Yahweh, ya es el otro día. Es decir, el espíritu del antimashiach, del anticristo, como tú lo conociste, siempre ha operado, porque Juan dice que hay muchos antimashiach, que no será ahora. Entonces, el tiempo, dice en el profeta Daniel, que él cambia los tiempos. Pues va a venir a cambiar los tiempos aún más, pero cambió el tiempo en cuanto que de una tarde y una mañana es un día. De tarde a tarde, entonces. La idea es que el diablo cambió de 12 a 12. Ahora, cuando dice aquí en Lucas 24, el primer día de la semana, jamás está diciendo que el primer día de la semana, que es Reshon, tú lo has conocido como domingo, lo hemos conocido como domingo, que en ese día resucitó Yahshua. No. Vamos a analizar esto. El primer día de la semana, muy de mañana. Recordemos que la Biblia es judía, es hebrea, es un lenguaje totalmente diferente al inglés, al español, etcétera, etcétera. Entonces, muy de mañana es esto, que se pone el sol y ya es muy de mañana. No sé si me di a entender. Por eso te explicaba yo ayer que en el libro de Génesis dice, y Elohim hizo esto, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a leerlo. 24 de Lucas. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Por qué? Porque Yahshua resucitó en Shabbat a las 3 de la tarde. Luego dice el 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Adón Yahshua. Aconteció que estando ellas perplejas, por esto he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestidos resplandecientes, o sea, 2 ángeles, 2 malachim, 2 mensajeros. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces Yahshua vive, aleluya. 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores,
y que sea crucificado y resucite al tercer día, no al día 2. Eso ya lo vimos ayer, antier. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Recuerden que Judas ya se había ahorcado por traidor. 10. Eran Miriam Magdala y Juana y Miriam, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Verso 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea. ¿Cuál día? ¿Cuál mismo día? Este día. A eso se refiere. Ahora no se está refiriendo que haya sido martes. No, eso ya lo vimos en otros temas. Dice, aquí 2 de ellos iban el mismo día. Por eso este día de esta fiesta es tan importante, hermanos. Dice así, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Yahshua mismo se acercó y caminaba con ellos. Verso 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. El Eterno sabe lo que hace. 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Verso 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Yahshua Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Elohim y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron a los principales Juanín y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Dice así, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, la que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mashiach padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, en su esplendor? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces entró pues a quedarse con ellos. Verso 30, atención, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan. ¿Cuál pan? Pan sin levadura. Porque en muchas películas hollywoodescas ponen pan con levadura. Pues ¿cómo? No. Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Aleluya. Porque ya tenía el cuerpo glorificado. Ahora, ¿por qué leímos Juan 10:18 donde dice que nadie le quita la vida sino él la da? ¿Por qué leímos aquí esta narración se ha conocido como los discípulos de Emaús? Voy a ir parte por parte y van a ver cómo ha sido la mayor proyección psicológica, el ver, o el diablo ha tratado de que se vea siempre a Yahshua colgado del madero, crucificado. Entonces, esa es la mayor proyección psicológica. Ahorita lo voy a explicar. Miren, empiezo con el punto 1. Cuando se ha desarrollado en la gente, en tanta gente, en tantos millones de gentes o billones de gentes de todas estas generaciones del año 2000, de hace 2000 años para acá, cuando se ha desarrollado un sistema de pensamiento, es muy difícil romper ese tipo de pensamiento, pero no imposible. La persona entonces se rige por ese tipo de pensamientos, la familia,
una ciudad, un estado, un país, el mundo entero. Entonces, en la mayoría de la gente que está mal, o sea, que está en pecado, para ellos es su forma de fe, su forma de creer, pero van directo al abismo. Van directo al infierno, ahora lo voy a explicar. Entonces, lo menciono porque la mayoría de la gente está en ese sistema errado de pensamiento. Ven a Yahshua en la cruz, ven a Yahshua en el madero, como una forma, pero miren, a ver, lo que quiero darles a entender, hermanos preciosos, es esto, preciosos en el eterno Yahshua. Ven a Yahshua en la cruz, en el madero, como una forma de castigo. Es decir, a ver, psicológicamente aquí entra esto, miren, ellos no ven el crucifijo, si dice, alguien tiene un crucifijo, no lo ve como el sacrificio único y perfecto, sino el diablo ha dado a entender, porque yo he hecho, bueno, humildemente les comparto, quise hacer varios estudios sobre esto con mucha gente, preguntándole qué sentía al ver un crucifijo. Entonces, a ver, el diablo ha dado a entender, y así lo ha entendido la gente en esa forma errática de pensamiento, de perspectiva, que al ver a Yahshua en el madero, bueno, no es Yahshua, ¿verdad? Es un muñeco de yeso, de madera, etc. Entonces, al ver ese muñeco, representa una forma de castigo. Ahora, psicológicamente hablando, si una persona va y ve una película de Cristo, perdón que hable así para que se entienda claramente, y entonces en la escena donde lo crucifican, entonces eso se le queda grabada a la gente. Y de ahí surge la mayor proyección psicológica, y en breve lo voy a ir explicando. Entonces, para empezar, es una forma errada de pensamiento. El diablo ha dado a entender que Yahshua no vive, sino que sigue crucificado. Ahora, con todo esto, enlazamos la cita de Juan 10, verso 18. Nadie me quita la vida, yo la doy. A ver, ¿cuál es el inicio el inicio de la mayor proyección psicológica? Que la persona ve el crucifijo o se imagina a Yahshua colgado del madero como castigo, para empezar, como castigo. Y el enemigo es astuto y lo camuflea para que se vea así. Y se olvida la gente de la cita de Juan 10, 18, que nadie le quita la vida. Él dice, nadie me quita la vida, yo la doy, tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Entonces, a ver, si Yahshua dio su vida y nadie se la quitó, entonces la crucifixión es, o colgar a Yahshua del madero es, uno, benévola. Benévola. Y tú dirás, pero ¿cómo, Ro? ¿Está usted loco? ¿Cómo benévola? Voy a explicar esto. Entonces, el ver a Yahshua, o sea, más bien no el ver a Yahshua, sino la crucifixión es benévola. O sea, que se haya colgado a Yahshua del madero es porque Él lo quiso, porque Él lo ordenó. Él es. Juan 10, 18. Juan 10, 18. Porque ya vimos que hasta 12 legiones de ángeles podían venir a ayudarlo. Son miles de ángeles. Entonces, uno, es benévola. Dos, la crucifixión o el haber colgado a Yahshua del madero está desprovista de miedo. Cuando una persona piensa en Juan 10, 18, en esa cita, cuando una persona no piensa en esa cita de Juan 10, 18, porque nunca lee la Biblia, nunca se les enseña Biblia, entonces en la religión en que esté, siempre va a ver eso como castigo, uno. Dos, lo va a ver como malévola. Tres, lo va a ver con miedo. Por eso en las iglesias de la religión tradicional se ve muy como oscuro, como en tinieblas, como que da miedo. Tú pregúntale a tus niños o pregúntate a ti mismo, ¿qué sentías cuando tú entrabas a una iglesia, lo voy a decir tal cual, católica, romana, apostólica, y veías eso? ¿Sentías paz? No, claro que no. Ahí ya estaba actuando la mayor proyección psicológica, y lo voy a ir explicando, hermanos. Porque la crucifixión, el sacrificio único y perfecto de Yahshua, fue benévolo, porque Él lo quiso.
Porque Él lo ordenó, porque no había otra forma de pagar esa deuda que era impagable, ya lo expliqué ayer. Y entonces, como es benévola, está desprovista de miedo. Ahora, la gente como es temerosa, perciben el miedo al ver un crucifijo. Nosotros, para empezar, no tenemos nada de eso, porque dice en la Biblia, en Éxodo 20, no te harás imagen de nada. Bueno, entonces, a ver, la crucifixión, el colgar a Yahshua del madero, en lugar de dar miedo, es la forma de liberarse del miedo. Ahorita voy a ir explicando, apenas vamos empezando, amados Sahim. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es la manera de liberarse del miedo? Porque ella conduce a la resurrección. Si Yahshua no hubiera muerto, no hubiera resucitado. Y sin resurrección, vana sería nuestra fe. Y sin la resurrección de Yahshua, y Él nos hubiera presentado como las primicias de lo que yo expliqué ayer, entonces nadie sería salvo. Y entonces, ¿dónde está el miedo? El miedo está en todo lo que ha hecho Hasatán con sus ángeles caídos, Yahshua Mashiach le reprenda, para dar a entender, fue un castigo, siempre va a estar crucificado, no triunfó, etcétera, etcétera, etcétera. No por eso el Papa actual Francisco dijo, y digo, mencionaron en esta fiesta como que hasta es increíble, pero bueno, es que hay que hablar de esto, hermanos. Dice que es el profundo fracaso de Dios, así lo dijo, y que en Yahshua corría sangre pagana. ¿Quién está hablando ahí sino Hasatán? Salte de ahí, rápido, antes de que sea tarde. Entonces, a ver, la crucifixión o pensar en la crucifixión, miedo, ¿quién inspira eso? El diablo. Porque la crucifixión es una manera de liberarse. Es decir, sin la crucifixión no hubiera habido resurrección y entonces no hubiera habido vida eterna, no habría vida eterna. Entonces, yo atendí muchísimas personas, gracias al Eterno. Vean que no estoy mintiendo, ustedes pueden ver los videos de cuando eran las fiestas aquí, que no cabía un alma más, etcétera. Siempre estaba lleno. Entonces, a ver, y ahora está más lleno, aleluya, a nivel de internet, bendito sea el abacados por lo que Él hace. Bueno, entonces, la mayor proyección psicológica es que las personas cuando ven un crucifijo, se ven ellos como si ellos estuvieran crucificados. No me equivoco, hermanos, y lo digo con humildad, ya les expliqué, mucha gente se burla, dice, presumo que sabe mucho. No, yo no presumo, yo solamente digo lo que sé. Estudié psiquiatría, estudié psicología, bueno, pero sobre todo los dones del Ruach HaKodesh. Entonces, la persona se proyecta en ese crucifijo y entonces se ve como ella crucificada. ¿O no acaso has oído, bueno, como Dios dijo que cada uno tiene que cargar su cruz, pues voy a soportar a mi marido que es adúltero y hace esto y es un borracho y lo voy a soportar toda mi vida? Pero en la Biblia dice que por adulterio se puede divorciar, según la Torah. Entonces, me doy a entender, hay eso como narcisismo. Es narcisismo, es decir, tengo que cargar mi madero, tengo que cargar mi cruz, porque así lo hizo, y mencionan hasta el nombre falso. No, la idea es, a ver, muchos se olvidan de la cita de Juan 10:18. No la saben. Se les olvida que Hasatán es astuto. Eso dice en la Biblia, la Torah, que Satanás era astuto, la serpiente era astuta. Entonces, en la proyección psicológica, que es la mayor, no hay otra, hermanos, no hay otra mayor proyección psicológica, es esta, la de verse crucificado, la de que Yahshua no resucitó, o que está castigado, o que como no ha resucitado, pues entonces no hay vida. Eso que yo te ministraba, y te acordaste muy bien, y qué bueno, después quiero que me pongan varios comentarios para yo leerlos con mucho gusto, que entrabas a la iglesia y veías todo lúgubre, o sea, oscuro, y ahí una figura ahí crucificada, y ya hasta con mugre, y etcétera, todo eso. ¿Y qué te inspiraba?
Miedo. Miedo. Y es la mejor forma de liberarse, no viendo esas imágenes, lógico, no hay que tenerlas, eso está prohibido por el Eterno. Entonces, eso que yo les acabo de explicar, hermanos, se llama proyección psicológica. Y eso de ver un crucifijo es la mayor proyección psicológica. Ahora, ¿esto qué implica? Implica ira. Al ver un grupo, por ejemplo, vamos a ver un grupo de 100 pacientes, 100 pacientes, 100 pacientes, o 100 personas, 100 personas, 100 personas, o 1000 personas, o 1000 personas, o 1000 personas, o 10,000, 10,000, 10,000, por grupos, como yo lo fui haciendo durante tantos años, para gloria del Eterno lo cuento. Entonces, la mayoría de la gente era iracunda. La ira da lugar a la agresión, y la agresión provoca miedo. Se vuelve un círculo vicioso. Cada uno de ustedes podía dar su testimonio y diría, sí, Roy, sí es cierto, porque yo esto y esto y esto, y después entonces, ¿por qué hacía yo esto? Y etcétera. A ver, esto se da por la agresión de ese mensaje que lanza el diablo. Entonces hay agresión unos contra otros. Por ejemplo, la Semana Santa, entre comillas, de santa no tiene nada, porque la gente se va a las playas a desnudarse, a beber, comen mariscos, cosas prohibidas por la Torah. O sea, de santo no tiene nada. A las discotecas, a pesar de cómo esté la pandemia, van a estar a reventar, todos borrachos, drogándose, teniendo relaciones sexuales prohibidas. O sea, ¿me doy a entender? Claramente, ¿verdad, hermanos? Entonces, a ver, en ese ataque, a ver, una familia va y carga el ídolo, ¿no? En estos días próximos. Ok. Y después de eso, llega y el esposo se va de borracho, o se va con la otra, o se pelea con la mujer, se pegan a gritos, la otra le avienta los trastes, es decir, los trastes, los platos y los vasos, etcétera, hasta romperle la cabeza. Yo vi cosas así, tuve que suturar a mucha gente, ponerle puntos de sutura aquí, etcétera. Entonces, esa agresión es destruirse en el alma y también en el cuerpo. Ahora, mucha atención lo que voy a explicar. Yahshua fue perseguido, fue muy acosado por los fariseos, por los saduceos, etcétera. Entonces, fue perseguido por conforme piensa el mundo, o sea, por la misma perspectiva, la misma manera de pensar del mundo, por esa manera de pensar fue perseguido Yahshua. Ahora, les tengo una buena noticia. Miren, uno aprende y después uno enseña. Entonces uno enseña lo que aprende. Entonces aprendamos con buena perspectiva, amados hermanos, y vamos a dar buenos resultados para gloria del Eterno. Entonces, no enseñes cuando tú veas una crítica hacia tu persona, no enseñes que te persiguen a ti, sino estar persiguiendo a Yahshua. No enseñes que te persiguen a ti, hermano, por guardar la Torah. A ver, porque estuve viendo varios comentarios y quiero aprovechar para esto. Roe es mi primer pesa, que estoy muy contenta, decían algunas hermanas, o estoy muy contento, decían los hermanos. Mi familia no, mi familia me dice de groserías, etcétera, etcétera. Bueno, no te están persiguiendo a ti, hermano, hermana, estar persiguiendo a Yahshua, porque la idea es de Hasatán. Es decir, no enseñes que te persiguen a ti, sino a Yahshua. A ver, en Hechos 9, vamos para allá, por favor. En Hechos capítulo 9, bendito seas. Aquí en el 9 podemos leer el verso 4. Bueno, entonces vemos aquí Hechos 9, verso 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dijo, ¿por qué persigues a los primeros mesiánicos? No, dijo, ¿por qué me persigues? Esto va a complementar la idea para que entendamos bien cuál es la mayor proyección psicológica. Entonces dice, él dijo, ¿quién eres, Adón? Y le dijo, yo soy Yahshua, a quien tú persigues. Está por segunda vez la palabra persigues, por si gustas subrayarla. Perfecto, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón.
Entonces, eso ya lo expliqué. Busquen el libro de los Hechos, capítulo 9, en este mismo canal Shalom 132. Te vas a gozar nada más en lo que explico yo ahí, para gloria del Eterno, estos 2 versos. Te vas a gozar. Entonces, a ver, no te están persiguiendo a ti, hermano, hermana, porque hayas tomado tu primer Pesaj. No, están persiguiendo a Yahshua. ¿Y quién contra Yahshua? Entonces, ¿por qué me persigues? ¿Acaso estaba persiguiendo Pablo, Rab Shaul, a Yahshua directamente? No, pero sí a los creyentes. Y es que somos su cuerpo. Somos su cuerpo. Somos cuerpo de Mashiach. Ahora, cuando se persigue a la Keilah, pues lógico, se persigue a Yahshua. Se persigue a la Keilah. La gente habla mal contra gozo y paz. Ok, ¿a quién se persigue? A Yahshua. Porque aquí se enseña a Yahshua. Se enseña Torah, se enseña santidad. No se permite el pecado. Entonces no me persiguen a mí o a la Keilah. No, sino a Yahshua. Ahora se entiende por qué el altar es un altar kadosh, es un altar santo. De aquí está saliendo la Torah. Ahora, para muchos lugares, bendito es el abacados. Entonces, vamos a aprender esto. Si Yahshua no se airó en su aprehensión siquiera por los soldados, y no se airó en su crucifixión, entonces nosotros, ¿cuál es la enseñanza? Que aunque tengamos cosas que pasar, como ya lo vimos ayer, antier, tribulaciones y demás, entonces no reaccionar con ira, porque eso es lo que hace una persona que tiene mal su proyección, su perspectiva, perdón. Entonces se proyecta. Entonces nosotros, atención a lo que voy a decir, miren, a veces pasamos cosas tan pequeñas y entonces podemos reaccionar con ira. No hay que reaccionar con ira. Entonces, no es justificable lo injustificable. No se justifica lo injustificable. Enseñemos lo que creemos, o sea, lo que estamos creyendo. Entonces, mucho cuidado, porque si no, entonces el testimonio, ¿dónde quedaría? ¿Cómo podrías tú creerme que yo guarde Torah si yo difamara a los demás todo el tiempo? ¿Tú me creerías? ¿Guardará Torah si todo el tiempo está hablando mal de los demás? ¿Cómo te creería yo a ti que eres un kadosh si todo el tiempo estuvieras hablando mal de los demás? Recuerden lo que yo dije ayer, por los frutos los conoceréis, por los frutos los conoceréis. Ahora, la mayor proyección psicológica es esta, y todo se da por envidia. Las proyecciones psicológicas se dan por envidia, por eso el banner del gatito que se está viendo en el espejo, pero él se ve como un león, porque él quisiera estar fuerte, no sé, tener mucha fuerza física y demás, pero es un gatito. Aquí cerca de la congregación hay un perrito tan chiquitito, que apenas si se ve, y siempre que pasamos los hermanos, sale rápido, se siente, yo creo que si le ponemos un espejo se ha de ver como un perrote, un San Bernardo, pero es una cosita de nada. Entonces la idea es esa, tiene mala perspectiva el perrito. Bueno, entonces eso no cuadra con nosotros. Ahora, lo que ya se encuentra en la mente tiene que despuntar. Entonces, si una gente tiene mala su perspectiva, va a despuntar, pero con ese tipo de pensamiento. Que nosotros tengamos buena perspectiva, eso ya lo hablé cuando hablé del ego, del orgullo, etc. Hay un tema que le titulé Orgullo, véanlo, para que siempre despunten cosas buenas en nosotros. Entonces, es ahí cuando nosotros oímos solamente la voz de Yahweh, quien es Yahshua, y entonces si oímos otras voces, eso debilita a cualquiera. Y mucha gente ha caído, porque empieza a escuchar, y el chisme es lo primero. La gente le gusta mucho chismear, dice, la Torah no andará chismeando en tu pueblo. Ahora, escuchen muy bien, donde hay un altar, aquí hay un altar. Claro, este tema lo tengo hecho desde hace 2 años. Hay un altar, este altar lo hicimos de piedra, queríamos que fuera de piedra como marca la Torah. Hay piedras, no fue rellenado con arena, o sea, no, están piedras aquí abajo. Y después ya entre los espacios sí se puso tierra, pero hay piedras gigantes. Bueno, no gigantes, pero de este tamaño. Es un altar
donde se ministra Torah. Ahora, donde hay un altar, hay una Keilah. Entonces, a ver, tú puedes como papá, o si no está tu esposo, como mamá, poner un altar en tu casa. Exactamente, eso es muy bueno. Quiere decir que ahí está tu Keilah, están tus hijitos. O si está tú como papá, tú eres el Cohen, según la Biblia, ahí, ¿de acuerdo? Tu esposa, tus hijitos, forman la Keilah. Entonces, donde hay un altar, hay una Keilah. Ahora, la presencia, atención, del altar significa adorar a Yahweh. La presencia del altar significa adorar a Yahweh. Voy a volver a repetir esas ideas y después vamos a hacer un repaso y vamos a entender bien qué es la mayor proyección psicológica. Donde hay un altar, hay una Keilah. Donde hay un altar, la presencia del altar es igual a adorar a Yahweh, porque ¿para qué levantar un altar y no adorarlo? Y no dar testimonio. Bueno, entonces, los que aceptan a Yahshua como modelo a seguir, los que aceptamos a Yahshua como modelo a seguir, somos literalmente sus discípulos, porque estamos disciplinados. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor, sí, pero un seguidor que aceptamos las disciplinas, queremos el orden. Entonces, las personas actúan con ira porque es atacado su ego. Atención, las personas atacan con ira porque es atacado su ego. ¿O no acaso así reaccionaron los fariseos y los saduceos? Estamos en la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, eso fue lo que pasó con Yahshua. Los religiosos prácticamente no guardaban Torah, sino mandamientos de hombres titulados o llamados takanot. Entonces lo traicionaron, lo golpearon, lo atormentaron hasta matarlo. Pero recuerda Juan 10:18, porque si no, entonces cuando una persona oye todo esto, si no lee Juan 10:18, entonces va a acabar odiando a los judíos, para que se entienda. Y la persona se acaba maldiciendo, porque en la Biblia está escrito en Génesis 12, el que te bendiga yo lo bendeciré, el que te maldiga yo lo maldeciré. Entonces miren cómo la proyección psicológica actúa así en este caso. Vamos a dejar un poquito lo de el crucifijo. Vamos a ir a ¿quién mató a Cristo? Como dicen. No, pues los judíos. Ataque contra los judíos. Y la gente que es santa, para empezar no lo mataron los judíos, Él dio su vida. Nunca se te olvide, hermano, hermana, ese verso. Nunca se nos olvide, amados. Nunca. Y entonces las Naciones Unidas y todos contra Israel. Mataron a Cristo. Cuando la época del zar allá en Rusia, ellos mataron a Cristo, los judíos. Hay que expulsarlos. ¿Y quién sabe qué? Quemarles sus sinagogas. Y ellos mataron a Cristo. Por favor, ahí estaba actuando el diablo en esa proyección psicológica. Ahora, todos los enemigos entre sí se unieron, yo lo explicaba en el tema de Pesaj, se unieron contra el Kadosh, el santo de Israel, Yahshua. Se unió, miren, en la historia hay cantidad de datos donde encontramos que Pilatos y Herodes no se llevaban, no se caían bien. En este caso, Pilatos y Herodes se unen. Anás y Caifás se unen. Saduceos y fariseos, que no se llevaban, se unen todos para atacar a Yahshua. ¿Por qué? Porque Yahshua les dijo sus cosas claramente en su cara y entonces su ego fue herido, su orgullo fue herido. Entonces Yahshua les dijo sus verdades y eso despertó su ira y su ataque loco, su ataque demente, llenos de sheidim, llenos de demonios. ¿Qué fue? ¿Qué es esto? ¿Qué fue? Fue una proyección. Las proyecciones de ellos contra Yahshua. Él me atacó mi orgullo, yo lo ataco a él. Y me pongo de acuerdo con mi enemigo para atacarlo a él. Ya me voy dando a entender. Entonces, Yahshua solo hizo bien a todos. Sanó a los enfermos, devolvió vista a los ciegos, sanó a los
sordos, etcétera. Vimos cantidad de milagros y hemos visto cantidad de milagros que sigue haciendo. Entonces, la única forma en que Yahshua puede ser percibido como el camino, la verdad y la vida es a través del Ruach HaKodes. Si una persona no tiene el Ruach HaKodes, no va a ver que Yahshua es el camino. ¿Cuál es el camino? La Torah, guardar el Shabbat, guardar las fiestas como esta, los panes sin levadura. ¿Quién es la verdad? Yahshua. Emet. Ya vimos que Emet, si le quitamos la letra Aleph de Emet, dice Meot, muerto. O sea, Aleph representa a Yahshua, Aleph Taf, ¿se acuerdan? Ahora, recordemos que uno de los frutos del Ruach HaKodes es el dominio propio. Eso lo vemos en Gálatas. Entonces, un fruto del Ruach HaKodes es el dominio propio, ayer lo vimos. Y una persona que no tiene el Ruach HaKodes no va a tener dominio propio. Y se va a proyectar psicológicamente. Ahora, atención. Nadie te está persiguiendo, hermano, hermana. Y nadie nos está persiguiendo como persiguieron a Yahshua. Nadie. Recuerda, no justifiques lo injustificable. Por lo tanto, nada de ira, ni nada de ataque, ni nada de ataque. Entonces, a ver, ¿cuál es la mayor proyección psicológica? El odio. ¿Cuál es la mayor proyección psicológica? El odio. Y en este caso fue colgar a Yahshua del madero. Por eso digo que no hay otra proyección psicológica más grande. Es decir, ellos se sintieron agredidos. Y una persona agredida que está loca, pues actúa con odio. Entonces, en este caso, los fariseos, los saduceos, todos los religiosos y el sumo Cohen y los Juanín, todos, y Pilatos y Herodes, Anás y Caifás, todos contra Yahshua. Atención, la crucifixión no puede ser compartida. La resurrección es compartida. La crucifixión no puede ser compartida. Ya entro a un punto muy importante, hermanos. A ver, la crucifixión, colgar a Yahshua del madero, no puede ser compartida. La resurrección sí es compartida. ¿O acaso quiere Yahshua que cada uno de nosotros fuera colgado del madero? Porque la crucifixión no puede ser compartida. Él no la compartió con nadie. Si había dos ladrones, pero eso es para con ladrones. Pero era un Kadosh, el santo de Israel. Entonces la crucifixión no puede ser compartida. La resurrección es compartida. ¿O no acaso nos dio vida por su resurrección? Entonces lo que quiere el diablo es que la gente no se quede pensando en la resurrección, sino en la muerte. Y habrá gente que, y lo digo con mucho cariño, pero sí también con insistencia, pueden decir muchos, bueno, pero nosotros no tenemos imágenes, pero tienen una cruz. Y es el mismo mensaje que está lanzando el diablo. Sí, pero la cruz está vacía porque Yahshua resucitó. ¿Y tú crees que la gente lo toma así? Porque hay nada más cruces así, ¿no? Sin la imagen, o sea, sin la imagen del Cristo crucificado. Sí, pero es que es la cruz de la resurrección. ¿Pero cómo? ¿La cruz de la resurrección? ¿Cómo que la cruz de la resurrección? Sí, porque no hay imagen. ¿Pero para qué quieres una cruz? La crucifixión no puede ser compartida, la resurrección sí. Por eso tú y yo somos salvos por su sacrificio único, perfecto, su sangre preciosa. Miren, la crucifixión es un llamado a la paz. La crucifixión es un llamado a la paz, porque Él murió por el mundo entero, para el que quiera tomar el sacrificio. Repito por tercera vez y voy a enlazarla con otra pequeña frase. La crucifixión es un llamado a la paz, no un ataque de guerra, como en las cruzadas. Ya hablé sobre las cruzadas un poco. ¿Cuál era el símbolo que utilizaban los cruzados? Una cruz. ¿Con un Cristo? No. La cruz va sola. Ok. Entonces, por eso les explico. A ver, la crucifixión no puede ser compartida, la resurrección sí. La crucifixión es un llamado a la paz.
no un ataque, no un arma de guerra, no un arma de ataque como en las cruzadas lo usaron. Elohim Yahweh Yahshua no necesita que lo ames, pero tú sí necesitas amar a Yahshua. Igual es para mí. Él no necesita que yo le ame, pero Él quiere que yo le ame. O sea, Él quiere que le amemos, pero no necesita de nuestro amor, porque los necesitados somos nosotros. Entonces, no se puede amar lo que no se aprecia. Ahorita le van a entender mejor porque voy a hacer un resumen. No se puede amar lo que no se aprecia. Si no se aprecia su crucifixión, tampoco se aprecia su resurrección. ¿Quién enseña rechazo? Bueno, cuando se tiene miedo, no se aprecia correctamente, se rechaza la persona y eso enseña lo que yo te decía. Aquella mujer, yo oí muchas mujercitas y lo digo con todo respeto, que me decían: doctor Palacios, entonces pues voy a cargar mi cruz todo el tiempo soportando a mi marido borracho y adúltero. Pero no se trata de eso. Ahora, entendemos por qué hay personas que tienen crucifijos y voy aterrizando en el tema un poquito. Miren, ahora entendemos por qué hay personas que tienen crucifijos lo más grande que puedan. Hay crucifijos chiquitos, hay crucifijos grandotes, hay unos grandototes, hay unos que se pone la gente aquí que hasta se va de cabeza, de frente, del peso que tiene. En las iglesias de la Católica Romana, uno chico, uno grande, uno mediano y unos gigantescos. A ver, según es el tamaño, fíjense muy bien, porque yo dije que la crucifixión es un llamado a la paz, no a la guerra, no es un arma de ataque, ¿sí? Entonces, la gente se pone un crucifijo cada vez mayor porque según el tamaño del miedo es su arma para ellos. Y tú lo ves, según el tamaño del miedo es el arma. Por eso pues, hay armas gigantescas. Ahora, entonces, voy a hacer un resumen, todavía no termino, voy a hacer un resumen para entenderlo un poquito más claro, hermanos preciosos. Porque yo sé que son inteligentes, igual que las hermanas también. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Yo oía apenas de una persona que me platicó: doctor, esta persona es una mujercita, es miembro de esta congregación Gozo y Paz, desde que se abrió la congregación, nunca me ha dado un problema, es K2, la hermana, se guarda muy bien, conozco a su familia, ellos son miembros de la congregación Gozo y Paz. Y ella le estaba ministrando a una hermana católica, es decir, una hermana en sangre católica. Y esta hermana apenas, la hermana de Gozo y Paz, me decía: Roe, cuando yo iba a ver a mi hermana, me recibía tenía un crucifijo así. Y le empecé a hablar de la Torah, del Shabbat, del verdadero nombre. Sí, ajá, sí, ya. Volvía yo a ir y ya tenía un crucifijo más grande. Volvía yo a ir y ya tenía un crucifijo más grande. Y fue por última vez y tenía un crucifijo muy grande, ya con un rosario de esos grandototes que son unas bolas así, ¿verdad? Y entonces ahí fue cuando la hermana dijo: ya, no hay nada que hacer. Lógico, seguí orando junto con esa hermana, por la salvación de la salvación de esta alma, pero no sabemos si haya sido salva o no. Entonces, a ver, voy a hacer un resumen, pongan mucha atención y van a ver cómo le van a entender muy claro a todo lo que yo ministré el día de hoy. Todavía no termino. Entonces, a ver, para empezar, leímos Juan 10:18. Nadie mató a Yahshua. Que nos quede bien claro en nuestra cabecita, hermanos, que nadie mató a Yahshua. Él dio su vida. Si Él no ha dado su vida, estaríamos todos destinados al infierno. Él la dio por amor. Leímos sobre los discípulos de Emaús, vamos a llamarlo así para que se entienda, de Lucas 24. Y entonces Él partió el pan, matzot, pan sin levadura, y desapareció. Bendito es el abacados. Y es que los discípulos estaban tristes, y ellos estaban diciendo: pensábamos que Él era el Mesías de Israel, pensábamos que Él iba a redimir a Israel,
pero estaban cegados en ese momento. Yahshua les abre los ojos, les empieza a escribir, a dictar las escrituras, a enseñarles las escrituras desde Moisés, todos los profetas, y entonces entienden que Él que tenían enfrente es Él, y desapareció. Ahora, voy a ir por puntos y vamos a sacar una conclusión. Entonces recuerden siempre, nadie le quita Juan 10:18, nadie me quita la vida, yo la doy. Y la dio con gozo. Nunca, porque eso también ya he hecho un estudio, ya está grabado, dirigió unas palabras de consolación a Kefas, que lo había negado, a Pedro. Palabras piadosas hermosas a las mujeres de Jerusalén. Llorad más bien por vuestros hijos, no lloren por mí, sino por sus hijos. Todo el tiempo salvó al ladrón que tenía junto a la cruz, al madero. No hay un solo detalle que haya dicho, ya estoy harto, de esto. No, para nada. Ahora, vamos a ir por puntos. El mundo está bajo un sistema de pensamiento. ¿Cuál? ¿La Torah o el diablo? La gente no está bajo la Torah, está bajo las garras de Satanás, y eso como se le reprenda. Y esa manera de pensamiento, para ellos es su fe, su manera de creer. No tiene nada que ver con la palabra emuná en hebreo, que quiere decir creer, confiar y obedecer. No, sino simplemente que es su manera de creer. Y ya. 3. Ven a Yahshua en el madero como una forma de castigo. 4. Recordemos que si Él dio su vida, porque así es, por nosotros, entonces la crucifixión es benévola, es desprovista de miedo. Número que sigue, cuando tú entrabas a los templos católicos o bien cristianos donde veías una cruz, que aunque no tuviera un Cristo ahí, recordabas eso, pero no en el sentido de la victoria, porque el enemigo es así, hermanos, actúa en esa forma. La crucifixión, decía yo, es liberarse del miedo. O sea, cuando Él muere, y lógico resucita, pero cuando Él muere, Él bajó a las partes más bajas de la tierra. Eso ya lo he explicado en otros videos. Y entonces el miedo se va. ¿Por qué? Porque la crucifixión conduce hacia la resurrección, que es la victoria total. Punto siguiente, muchos actúan como si ellos fueran los crucificados. Doctor, yo llevaré mi madero entonces, pero así he oído miles de cosas diferentes. Número que sigue, en psicología eso se llama proyección. La proyección de la cruz, del madero, de la muerte, no de la resurrección, sino de la muerte de Yahshua, da lugar a ira. La ira da lugar a ataque. Ahora, ¿está siendo perseguido como a Yahshua? No, ni tú ni yo somos perseguidos como a Yahshua. Cuando a ti te persiguen, no te persiguen a ti, persiguen a Yahshua. Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo directamente a Yahshua. Yahshua ya estaba en los Shamayim, en los cielos. Entonces, no estaba persiguiendo sino a la Keilah, pero estaba persiguiendo directamente a Yahshua. Punto siguiente, no trates de justificar lo injustificable. Y tú dirás, ¿a qué se refiere con eso, Roe? Es que si no, entonces encajonamos. No, pero es que en la cruz, etcétera. Y entonces, no me refiero a los que son ya salvos, sino me refiero a ti, amigo, amiga, que todavía estás en una religión donde se maneja todo eso. Punto siguiente, yo dije, donde hay un altar, hay una Keilah. Y la presencia del altar es porque se adora a Yahweh. Entonces, de esa manera nosotros ministramos Torah y ministramos la verdad, por eso todo el tiempo el Eterno puso en mi corazón que siempre yo gritara, sigue la Torah de Yahweh y vivirás, porque está en la Torah. Y como aquí también en la Biblia acabamos de leer que Yahshua vive, entonces por eso yo acostumbré a nuestros amados hermanos y hermanas durante todos estos años a decir, Yahshua HaMashiach vive, aleluya, Yahshua HaMashiach vive, aleluya. O sea, hacer más énfasis sobre la vida, sobre la resurrección, no sobre su muerte. Ahora, somos discípulos, entonces somos seguidores de Él, ¿sí? ¿Qué es lo que llevó a Yahshua a la cruz? Recuerden, Él dio su vida,
pero los religiosos que no guardaban Torah, los políticos hipócritas, me refiero a Pilatos y Herodes, etcétera, entonces ellos se confabularon, todos los enemigos, para atacar al Kadosh de Israel. Fue una proyección psicológica de ira. ¿Cómo te dicen a ti ahora? Ah, eres un santurrón. Estás con ese loco de Palacios del Barbón ese. Amén, y ya. ¿O te vas a airar? No, no te aires, no vale la pena. No, qué bueno que eres un Kadosh, no santurrón. Tu hermana no eres una santurrona, eres una Kadosh. Qué bueno que vistes con recato, que guardas las fiestas, etcétera. Ahora, Yahshua les dijo sus verdades a ellos, a los fariseos, a los saduceos, etcétera. Entonces eso despertó su ira, su ataque loco, su ataque de mente. Yahshua hizo bien a todos, nosotros hagamos lo mismo. Entonces, solamente por medio del Ruach HaKodesh podemos entender que Yahshua es el camino, la verdad y la vida. Recordemos que uno de los frutos del Ruach HaKodesh es dominio propio. Y recuerda esto, nadie te está persiguiendo como persiguieron a Yahshua. ¿Cuál es la mayor proyección psicológica? ¿Cuál fue la mayor? Colgar a Yahshua del madero. Pero hasta la fecha sigue. ¿Cómo? Con los crucifijos que trae la gente, entre más grandes es mejor para ellos. Van en sus automóviles y en el espejo retrovisor está un crucifijo. ¿Te das cuenta? Muerte, muerte, castigo. ¿Esa persona que lleva el crucifijo ahí en su automóvil es santo? ¿Guarda la Torah? Pues claro que no. No conoce, por eso su perspectiva no va más allá de su nariz, por eso tiene el crucifijo ahí. Él se proyecta sufrimiento. Apenas yo tomé un taxi para ir a ver a unos enfermos, no en las fiestas, lógico, antes. Y entonces el taxista pues traía cantidad de un crucifijo, un rosario, una imagen de no sé qué, una imagen. Yo iba así, casi que, bueno, ¿y ahora qué? Y esta persona me iba diciendo, ¿verdad, doctor, que la vida está muy, muy dura? Sí. Como ya le he hablado varias veces de la Torah, ya le he regalado discos. Cuando estuvo abierta la Keilah, lo invité yo no sé cuántas veces, ya no hacía yo ningún comentario. Sí, no, así nada más. Y entonces, él, lógico, no lo estoy criticando, ni le estoy diciendo el nombre, no estoy haciendo la shonjara, porque no te estoy diciendo el nombre, simplemente diciendo que él tiene 3 mujeres. ¿Eso es ser santo? ¿Para qué el crucifijo? O sea, a ver, es una manera por abajo del agua de decir, estoy castigado. Como si Cristo dijera, no puedo decir el nombre correcto, ¿verdad? Cristo dijera, estoy castigado. Mira, colgado del madero. Y así vas a sufrir tú. La persona iba en su taxi, fíjese, doctor, que ya me volví diabético. Sí. Y ahora estoy perdiendo mucho peso. Sí. Etcétera, etcétera. ¿Para qué le voy a hablar ya más? Nada más orar por él. No sé si me estoy dando a entender. Es la mayor proyección psicológica. Recuerden eso, pónganme comentarios. ¿Qué te daba miedo? O te sientes una felicidad, ya entré a la iglesia, aquí católica, ahí está bien. O cuando la cruz, que vuelvo a repetir, está vacía, dicen que es la cruz de la resurrección. ¿Qué es eso? Me refiero a la cruz. O sea, ¿cómo es posible? La crucifixión es compartida. Perdón, la crucifixión no puede ser compartida, la resurrección sí. Es un llamado a la paz, no un arma de guerra, como en las cruzadas. Y termino con esto, hermanos. Vamos a apreciar todo esto que nos ha dado el Eterno, sus fiestas. Mire, estamos de gozo, tenemos unas flores hermosas. Dice Yahshua que ni Salomón, ya lo decía yo al inicio del Sidur, ni Salomón se vistió tan hermosamente. Es increíble, ¿no? Ahora ya entiendes por qué una persona entre más religiosa, me refiero no de santidad, no, más religiosa, más cegadez, etcétera, crucifijo más grande, más grande, más grande. De hecho, permítanme hablar esto, pues, cuando se muere una persona en la religión tradicional, hay, no sé si hayan ustedes oído, hay padrino de cruz, no sé si han oído, y tiene que ser la mejor cruz. Escogen al padrino fulano, que tenga plata,
Usted puede ser mi compadre, porque murió mi mamá o mi tío, y que usted sea el padre. Sí, cómo no, para mí va a ser un honor ser tirar la plata en eso. Tremendo, ¿te das cuenta? Castigo, castigo, castigo. Si tuvieran dudas de este tema, escríbeme algún comentario y yo les hago un repaso mañana o algo que les pueda causar mejor impresión, ¿de acuerdo? Pero esa es la mayor prohibición. Concluyo con esto nada más. Ver un crucifijo es trampa de Satán para decir, Él no está vivo, pero Yahshua vive, y aplaudimos allá en casa, bendito es el abacados. Y Yahshua HaMashiach vive, Yahshua HaMashiach vive, Yahshua HaMashiach vive, bendito es el abacados. Me voy a poner de pie, hoy no es Shabbat, no vamos, puedes comer tu pan, desde luego, seguimos comiendo puro pan sin levadura, recuerden, puro pan sin levadura. No vamos a bendecir a nuestros niños ni a nuestras niñas, siempre los bendecimos. Pero voy a hacer una oración, vamos a hacer una oración en agradecimiento al abacados. Y recuerden, mañana, 7 de la noche, vida o sombras de muerte. Padre eterno, Yahweh, en el nombre de Adonai Yahshua HaMashiach, te damos toda Gabá, porque tú diste tu vida, nadie te la quitó por nosotros. Di así, tú diste tu vida por mí, siéntelo en tu corazón, por mí. Eso. Eres valioso, hermano, hermana. No nos compró con precio de oro ni plata. Eso está en la carta de Kefas, sino con precio de sangre. También lo dice Kefas, Pedro. Toda Gabá Yahshua HaMashiach, Omen, veo Omen, porque somos libres en Yahshua HaMashiach, en vida.